Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se topan? Hoy nos encontramos con un personaje que está sonando para estas elecciones atípicas, el señor Diego Sandoval. ¿Cómo estás, Diego? Hola Sebastián, buenas tardes. Bien, un gusto, gracias por la invitación. No, Diego, a su merced por aceptar la invitación. En estos videos queremos conocer qué hay detrás de la persona que quiere ser alcalde en Duitama, ¿no? En estas atípicas. Pero usted, ¿cómo la ve? ¿Cómo ve estas elecciones? Bueno Sebastián, pues lo primero que quiero contarles, pues que estoy un poco preocupado, la verdad. Estoy un poco preocupado por ver la polarización que se está dando en el municipio de Duitama. Yo he empezado a plantear una situación y es que siento que hay dos grupos políticos importantes en el municipio en guerra, lo digo yo, por lo que se está viendo para estas atípicas. Estoy sintiendo claramente que no es una campaña limpia, que se están valiendo muchas campañas también para utilizar muchos ataques, para, digamos, crear desinformación. Nuestra campaña no se está dedicando a eso, al contrario, nuestra campaña se dedicó a estructurar un programa de gobierno decente, específico, una hoja de ruta inmediata para el municipio de Duitama, a realizar estrategias de campaña que nos permitan llegar a la gente, pero sí me parece muy triste y veo una situación muy compleja hoy en el municipio de Duitama, no solamente desde el punto de vista político, sino desde otra línea de gestión, porque claramente Duitama está atrasado, Sebastián. Claro que sí, Diego. Sobre todo que se ha creado esto de los extremos, ¿no? Diego Sandoval es un hombre de extremos. No, yo no soy un tipo de extremo, yo creo que los extremos tienen muy mal al municipio de Duitama. Realmente yo creo que esa es la gran polarización que hay hoy en Duitama, Sebastián. Yo pienso que los extremos es una figura que se da mucho más a nivel nacional, por política de Estado, y que en el territorio lo que realmente se necesita es capacidad administrativa, es gestión, ¿sí? Lo que pasa es que la gente también toma posturas, y toma posturas por ideología. Pero la verdad acá, Sebastián, es que independientemente del partido, en los últimos procesos de gobernabilidad que han existido en Duitama no se han entregado resultados puntuables, no se ha tenido la capacidad, no se ha tenido la experiencia y claramente, insisto, Duitama está en un atraso importante de muchos periodos. Sí, lo hemos visto reflejado. Pero bueno, más allá de toda esta dicotomía o todo este proceso que se está llevando en Duitama, queremos saber quién es Diego Sandoval. Más allá del abogado, más allá del padre de familia, también ver eso. ¿Quién es Diego Sandoval? ¿O cómo se podría definir usted? Claro que sí, Sebastián. Bueno, pues primero una pequeña presentación. Pues yo soy Ajá. un duitamense, nacido y criado en el municipio de Duitama, porque por ahí he visto que han hecho algunos comentarios, inclusive que yo no soy de acá, en medio de esa campaña confusa que se está creando en este momento. Soy duitamense, nacido y criado, estudié en mi colegio salesiano de primerito a 11. Soy abogado de la UPTC, un par de especializaciones, más o menos 14 años de experiencia en el sector público. Soy padre de familia, mi hija Isabela tiene 13 años, este año cumple 14 años. Me considero una persona honesta, Sebastián, me considero una persona con mucho carácter y me considero una persona buena, muy trabajadora. Me ha tocado duro para tener la experiencia que tengo. Aquí en Duitama me cerraron las puertas durante 10 años, Sebastián. Yo hice mi práctica de derecho acá en la alcaldía, en la oficina de contratación, ahí le cogí el gusto a la contratación estatal. Y luego fue un proceso muy complicado porque me tocó ir a municipios como Paya, por ejemplo, que no había ni siquiera acceso de transporte público, que tenía que entrar o salir con el alcalde, con un docente, con el personero, bueno. Eh, yo fui inspector de policía, también fui personero allá, no había ruta porque la guerrilla había quemado la ruta en ese momento y no estaba suspendida. Municipios como Atocorozal en Casanare, en Yopal, trabajé en Puerto Gaitán en el Meta, en Socotá aquí en el departamento de Boyacá, tuve que trabajar también en municipios como Nuevo Colón, como Guateque, Firavitoa, Jericó. Bueno, digamos que no fue fácil los primeros años, Sebastián. Prácticamente los primeros 5 o 6 años me quedaba para viajar, para pagar la seguridad social, para ver de mi hija. Venía a ver a mi hija todos los fines de semana, nunca me alejé de Duitama. Yo amo a Isabela.
He vivido acá en Duitama gran parte del tiempo que he podido estar acá, he estado con ella y también la he llevado en algunas oportunidades a vivir. La llevé a vivir a Tocorozal cuando yo vivía allá en Casanare, porque pues Isabela es como mi pilar y yo tengo una relación, más allá de papá e hija, somos muy buenos amigos. Y más allá, digamos, de todas esas experiencias, Sebastián, pues soy un tipo que ha disfrutado el camino, que ha aprendido a no tomar atajos, ni por plata ni por poder, que ha aprendido y que se ha formado en el ámbito público, pero que también tiene el carácter y la determinación de alejarse de lo que no está bien hecho. Creo firmemente en que el camino correcto trae resultados correctos, creo firmemente que el camino bueno te trae cosas buenas. Y en términos generales pues yo me considero un buen tipo, me considero un tipo respetuoso, me considero un tipo decente, disciplinado con lo que quiero, con mis sueños, un tipo de familia, un buen amigo, pero también me considero un tipo objetivo, claro, con muchos defectos, como todos los seres humanos, que muy seguramente uno año tras año como ser humano intenta también mejorar, pero yo pienso que hoy estamos construidos desde un punto de vista muy importante como seres humanos y como profesionales. Diego, nos agrada que sea un tipo que no tome atajos, ¿no? Que por lo general en esta ciudad se ha visto mucha gente que ha tomado atajos y termina por X o Y motivo haciéndole un daño a la ciudad, ¿no? Por no estar preparados. Así es. Diego, queremos preguntarle también, a raíz de una encuesta que hicimos en Instagram, de que quería que le preguntáramos a los candidatos, y pues usted también lo representa, ¿no? Siendo un tipo joven, ¿usted qué cree de la falta de oportunidades que aquí hay en Duitama? Porque todas las personas jóvenes, universitarios, etcétera, se tienen que ir a otros lados para tener un desarrollo profesional? Claro que sí. Sebastián, la falta de oportunidad o la falta de oportunidades en Duitama, la falta de empleo, la falta de progreso, converge todo en una misma situación y es en el atraso económico que tiene el municipio de Duitama. El Estado tiene que ser soporte de ese fortalecimiento económico, ¿sí? Y tiene que ser soporte con situaciones de seguridad, con situaciones de infraestructura, con el fortalecimiento de la economía, y es algo que no se ha visto en los últimos años. A pesar de eso, Sebastián, Duitama sigue siendo una ciudad que brinda ciertas oportunidades, pero no como los jóvenes quieren que sea. No hay una cobertura de oportunidades en donde realmente nuestros jóvenes se puedan desarrollar desde la perspectiva que se quiere hacer. Entonces, eso hace que desde todo el punto de vista, desde el trabajo, desde la educación, desde el desarrollo o desde la vocación, nuestros jóvenes prefieran irse de Duitama. Y es que es evidente el atraso que tiene Duitama, que hoy lo jalona mucho más el sector privado que las políticas de Estado. Entonces habrá que transformar esta situación, habrá que darle herramientas a nuestros jóvenes, pero esas herramientas también se dan en el marco de una transformación del territorio, para fortalecer no solamente las oportunidades de los jóvenes, sino también para fortalecer las oportunidades de la gente. Diego, sí, y pues ¿qué haría su merced como propuesta transformadora o qué propone? Entendiendo que esta dinámica no viene pues en los últimos años, usted lo mencionaba también, aunque su merced no es tan viejo, pero sí viene como desde las últimas décadas, como el decrecimiento económico de Duitama y el de la tasa alta de desempleo que venimos presentando, ¿no? ¿Su merced qué propondría o pues cuál sería su insignia en este pequeño problema o en este gran problema? Claro que sí. Hay varias cosas que convergen ahí, Sebastián. La primera es que Duitama hoy no tiene seguridad. Y al no tener seguridad es muy difícil hacer atracción de empresa desde una política de Estado, ¿sí? O de inversión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reforzar la seguridad de Duitama. En Duitama hoy no hay una sola cámara de seguridad que sirva. Hay alrededor de 130, 140 cámaras instaladas, todas obsoletas y no sirve ninguna. Hoy Duitama es un territorio apto para delinquir, pero también es un territorio que no es apto para invertir por parte del sector privado, ¿sí? Hay municipios en donde esa generación de empleo gira alrededor de las administraciones municipales, ¿sí? Pero nosotros ya hemos visto cómo se da una situación de burocracia, de partido, de compromisos políticos y que realmente es limitado para la mayoría de las personas, en este caso para los jóvenes, poder tener el acceso a esa participación. Entonces hay que fortalecer la economía,
desde una política de Estado con líneas transversales como el tema de la seguridad. Se tienen que, en este momento, alrededor de 2.000 millones de pesos en cuentas del municipio de fondo de seguridad. Se pueden gestionar alrededor de 1.000 millones de pesos más, ya sean de superávit o ya sea con un proyecto o en conjunto con la gobernación. Y con 3.000 millones de pesos, Sebastián, se puede ejecutar la primera fase de modernización con cámaras de seguridad en los sitios más importantes o estratégicos en materia de inseguridad en Duitama, con reconocimiento facial 360 y con un reforzamiento o una realización o una implementación de un centro de reacción inmediata de la policía, como pasa por ejemplo en el municipio de Tunja. En el municipio de Tunja existe este sistema y recuperan por ejemplo un carro en tiempo real o hacen la captura de una persona en tiempo real por tráfico de estupefacientes, tráfico de armas o extorsión. Eso es lo que necesita Duitama, no solamente para fortalecerse en materia de seguridad, sino también para que estas bandas delincuenciales empiecen a sentir que ya no es un sitio tan apto para delinquir y empiecen, digamos, o empecemos a hacer esa limpieza del territorio en materia de seguridad. En materia del, por ejemplo, infraestructura de vías, ¿sí? Las vías son muy importantes para atraer la inversión, para atraer al turista, Sebastián. Es que convergen varias cosas para el fortalecimiento de la economía. La economía tiene que fortalecerse desde un punto de vista integral, ¿sí? Entonces habrá que hacer una intervención de la malla vial. Tendremos que reforzar, yo precisamente hablaba hoy de este tema, de la internacionalización y del concepto de internacionalización en el concepto de economía, ¿sí? Del fortalecimiento de economía, y esto radica en que hay muchas administraciones que quieren jalonar recursos de otros niveles, inclusive a nivel internacional, pero nosotros tenemos que terminar de entender que los recursos se tienen que jalonar con lo que se proyecte desde el territorio. Entonces precisamente ahorita hablábamos con un amigo y decíamos, hombre, qué bueno sería poder realizar eventos en el municipio de Duitama en donde se pudiera unir nuestros jóvenes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista deportivo, ¿sí? Con unas actividades desde esos sectores que pueda generar unos eventos a nivel nacional y a nivel internacional que pueda atraer inversión extranjera, que pueda atraer turismo, porque eso va a fortalecer la economía y va a empezar el territorio a ser un territorio mucho más apto y mucho más rico en oportunidades. Entonces hablábamos, por ejemplo, que se cumple en 30 años del Mundial de Ciclismo, por ejemplo, y qué bueno sería hacer una conmemoración con una intervención de varios sectores. Me llama mucho la atención esa situación, de varios sectores, en donde se pueda crear un evento a gran escala, en donde puedan converger los comerciantes, los empresarios, los deportistas, sector de los jóvenes. Por ejemplo, me hablaba un amigo en estos días, un sector de los grafiteros, por ejemplo, que creo que existe. Yo creo que debe haber un espacio, por ejemplo, para la cultura. Yo creo que hay un espacio para el desarrollo y desenvolvimiento, digamos, de nuestros jóvenes en lo que les gusta hacer, pero hay que darles las herramientas y hay que darles los espacios, porque en el territorio tienen que caber todos. También se puede transformar el territorio desde su base, Sebastián. También yo siempre lo he dicho, si yo mejoro la infraestructura de mi municipio, muy seguramente voy a atraer turistas. Si yo voy y pongo una bicicleta en el centro de La Milagrosa de 5, 6, 7 metros, con inversión inclusive privada también que se puede gestionar, mejoro las vías, mejoro la seguridad, mejoro el embellecimiento del cerro, que es una proyección económica. Se transforma el cerro, Sebastián, con los años, es una proyección a largo plazo. Siguiendo primero con su idea, antes de la segunda pregunta, que también la ligo a ideas que su merced dijo, esto del cerro ya se había intentado, ¿no? Es más, en la alcaldía de David Ortega se había intentado, pero nunca dio el resultado esperado, o pues nunca se crearon los mecanismos para que diera el resultado esperado. Sí, bueno, digamos que para finalizar la idea que me decías antes, también se tiene que fortalecer la inclusión de los jóvenes desde los sectores de la administración. Claramente lo dice la ley, y por eso existe también el Consejo de Juventudes, sí, para que tengan esa participación en las políticas de Estado, en los diferentes sectores, y que se les pueda dar el acompañamiento requerido en el marco de sus necesidades, en el marco de su participación. En el tema de David Ortega, Sebastián, yo creo que lo que se le hizo al Cerro de La Milagrosa fue más una intervención parcial o estética. Yo creo que ahí no hubo ningún proyecto de fondo de fortalecimiento económico. Por eso yo te ponía, por ejemplo, o te daba de ejemplo el tema del monumento de la bicicleta en el cerro. Eso es una intervención de infraestructura que va a generar
digamos, la percepción de, oiga, me voy a ir a tomar una foto. Dinamización económica. Sí, eso dinamiza la economía, pero una intervención de embellecimiento como se hizo en La Milagrosa para mí no es una intervención del cerro, o sea, simplemente es podría ser inclusive una prefase de alistamiento de lo que tiene que ver el mejoramiento de las vías, de lo que tiene que ver con el embellecimiento, de lo que de pronto podría tener que ver con la seguridad, pero este es un proyecto mucho más o de más escala en el marco de una transformación específica de un territorio. Listo, Diego. Entonces, definiendo la pregunta que le hice, las pilares: base, seguridad, inversión, así es, inversión privada y proyectos de impacto. ¿Sí? Sí, por supuesto, pero bueno, el tema de la seguridad es súper importante y tiene que ser prioritario. Este año se puede ejecutar esa primera fase de modernización. El alcalde que llegue no puede sacar más excusas, tiene la plata para hacerlo. La intervención de nuestra malla vial, tenemos que sacar adelante nuestro plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Ese es un instrumento que la gente no termina de entender, ¿sí? A gran escala, pero que nos va a dar un instrumento y nos va a dar una proyección en materia urbanística y también en materia de planeación municipal y también en materia de protección de nuestros recursos naturales, porque si el plan de ordenamiento territorial no se actualiza y no se aprueba en el marco, por ejemplo, del ciclo hidrológico del agua, probablemente no vayamos a poder hablar de un apetar, que es lo que hoy salen a hablar de manera apresurada, pero no tenemos en este momento nuestro POT aprobado, no tenemos un catastro de redes, no tenemos un plan maestro de acueducto de alcantarillado. Es decir, no hay planeación y estos instrumentos van a ser absolutamente necesarios para poder transformar desde el punto urbanístico también y de las necesidades, por ejemplo, como es el agua en el municipio de Uitama, y es muy importante sacarlo adelante. Se contrató en la administración de Ortega, pero no se ha presentado a la Corporación Ambiental con los requerimientos que se necesita, y esta administración tampoco lo ha presentado. Y es preocupante, Sebastián, porque es el primer paso para nosotros poder obtener nuestra aprobación de nuestro POT. Listo. Y no se ha hecho. Listo, Diego. Volviendo un poco, como segunda pregunta, que nos salieron ganadoras en Instagram, se repetía algo que creo que es muy puntual. Y le quiero preguntar, ya que usted lo estaba diciendo, con los cargos burocráticos o de partidos, ¿sí? Que al final de cuentas muchos alcaldes decían, pues yo gobierno con la gente que me ayudó, ¿sí? Le quiero preguntar a Diego Sandoval primero, a su merced, no al candidato, sino a su merced. ¿Usted por qué cree que llega tanta gente que termina siendo ineficiente a los cargos públicos? Y segundo, ¿usted cree que con Diego Sandoval se vaya a repetir la historia de meter a la gente de los partidos? Sí. Bueno, Sebastián, varias cosas ahí. Lo primero es que hay distinciones de cargos en la administración municipal. Entonces tenemos el gabinete, que son cargos de libre nombramiento y remoción, pero también son cargos de confianza. Entonces ahí yo también le pediría a la gente que tengamos el conocimiento de esas distinciones de esos cargos, porque muchas de las veces dicen, uy, pero ¿por qué nombró al secretario si es que es su amigo? No, es que los cargos del gabinete tienen que ser de personas de confianza, personas cercanas, por eso son cargos de confianza y por eso son cargos de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Ahora bien, hay otros espacios dentro de la administración que se pueden dar, digamos, en el marco de la gobernabilidad, como por ejemplo una provisionalidad, o se hacen, digamos, reformas o modernizaciones administrativas que dan el paso a la creación de cargos, que la ley no define, Sebastián, un procedimiento de mérito o de convocatoria para proveerlos. Entonces volvemos a la misma crítica social. Pero ¿por qué en ese cargo nombró a una persona que es conocida? ¿Sí? Entonces, digamos que la ley no obliga al mandatario a que haga una convocatoria o que haga un concurso de méritos, porque para eso hay una Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la entidad, competente para adelantar el concurso de méritos. Entonces, acá lo que yo creo, Sebastián, es que hay un problema de fondo con la ley. Si realmente no se quieren que existan cargos burocráticos, la ley tiene que definirlo, pero la ley es la ley. Entonces, ahora en Colombia nos hemos acostumbrado que lo que está permitido por la ley se volvió delito
o para la oposición, o para algunos sectores políticos, o para un concejal, o para alguien que no esté de acuerdo con el alcalde o con la administración. Entonces, es lo que le permite o no le permite hacer la ley al alcalde. Ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo yo es con un gasto injustificado, por ejemplo, en contratos de prestación de servicios, con nóminas alternas, ¿sí? O con una contratación alterna, porque, por ejemplo, yo he escuchado que en esta administración actual hay 3 o 4 personas contratadas para hacer lo que antes lo hacía una. Y a mí me llama mucho la atención eso, ¿sí? Porque son gastos de funcionamiento, Sebastián. El funcionamiento en Duitama vale alrededor de 40.000 millones de pesos, de los cuales se destina una parte importante para contratos de prestación de servicios, ¿sí? Y pues me preocupa mucho porque eso sí es, digamos, un gasto indiscriminado, un gasto que no se necesita. Eso sí es un concepto mucho más claro de pronto de burocracia, pero que al mismo tiempo está permitido por la ley. Entonces, yo creo que para poder empezar a estar bien, Sebastián, nosotros tenemos que tener conocimiento de la ley y de qué le permite la ley a un alcalde y qué no le permite la ley a un alcalde, porque nosotros no podemos basarnos para una crítica sobre algo que está permitido en la ley. Ahora bien, a mí sí me gustaría ser un alcalde que pueda realizar convocatorias, no porque me lo diga o no me lo diga la ley, sino porque sería muy interesante, Sebastián, nosotros darles oportunidades a los duitamenses para que puedan acceder a un contrato, para que puedan acceder a un cargo que está, por ejemplo, que no se ha provisto y que, por ejemplo, es una provisionalidad. Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con hacer ciertas convocatorias y para contratar a personal idóneo, capacitado, con la experiencia, porque además esa es mi bandera de campaña. Lo mismo el gabinete. Si bien es cierto, yo tengo la capacidad de nombrar a quien yo quiera, yo tengo que nombrar a personas absolutamente capacitadas porque son las que me van a dar el soporte de poder entregar los resultados como yo lo quiero. El problema, Sebastián, viene desde la estructuración de la campaña. Por eso, por ejemplo, yo tomé la decisión de irme en una campaña independiente, porque hay 2 o 3 candidaturas en este momento en Duitama que van a llegar con la administración absolutamente comprometida políticamente. Perdóneme lo que le voy a decir, ¿Cuáles serían? Pero acá ya se dividieron esa alcaldía. ¿Cuáles serían? ¿Sí? Bueno, pues es que esa respuesta se da claramente con las alianzas políticas. Una alianza política no se da porque sí. Una alianza política se da en el marco de la gobernabilidad que pueden tener las partes que hacen parte de esas alianzas. Entonces, acá lo único que yo sé es que he visto alianzas políticas en las últimas semanas que lo único que va a generar en Duitama es aún más falta de gobernabilidad. Además que mira que yo vuelvo a lo mismo y que está un poco atado con ese tema de la gobernabilidad y de la burocracia. Yo creo que en Duitama hay una guerra por parte de 2 campañas políticas que se va a extender al gobierno si alguna de esas 2 llega, Sebastián. Porque va a ser un gobierno revanchista. Cualquiera de los 2. Y Duitama ya no está para eso. Okay. Duitama tiene que tener una proyección, una objetividad diferente. O sea que Diego Sandoval no está en ningún lado ni del otro. Pero lo de la alianza me deja pensando. Porque su merced va con... se me va el nombre ahorita. Dignidad y Compromiso. Dignidad y Compromiso y ASI. Igualmente es una alianza, ¿no? Claro, pero yo no estoy comprometiendo la gobernabilidad con la confianza que me están dando esos partidos. Ni tampoco le prometí a esos partidos cargos burocráticos, ni espacios, ni el direccionamiento de absolutamente nada. Esos partidos nos dieron la confianza por mi hoja de vida, por la gestión que nosotros hicimos para que nos pudieran acompañar, pero no nos acompañan en el marco de una negociación, por decirlo de alguna manera, frente a la gobernabilidad. Por eso yo escogí partidos, sobre todo Dignidad y Compromiso, porque así tiene, digamos, algunos antecedentes acá en Duitama. Sí, de hecho, ¿cómo ve lo del concejal Zambrano? Bueno, yo creo que el concejal Zambrano está en su derecho personal, digamos, de tener la molestia por no haber sido de alguna forma consultado. Notificado. Sí. Digamos, de la decisión del partido. El tema es que los partidos políticos tienen autonomía. O sea, volvemos a la misma situación de siempre. Los partidos políticos tienen autonomía en el marco de sus decisiones y pues él hace parte de un partido. Yo respeto la decisión de concejal Zambrano, espero y me gustaría mucho realmente, Sebastián, que el concejal me pudiera acompañar, sobre todo porque la campaña que yo estoy proponiendo es una campaña decente, es una campaña buena, es una campaña honesta.
Es una campaña con mucha capacidad y a mí el concejal la verdad me cae muy bien. No tengo nada en contra de Alex, me parece que es un buen tipo. Ya políticamente es un tema y una situación que tendrá que destrabarse entre el partido y él en el marco del comunicado oficial que él sacó y era que no iba a apoyar a ninguna candidatura. Eso ya tendrá que revisarlo el partido internamente, pero yo personalmente no tengo nada en contra de Alex, me cae muy bien, espero que me pueda acompañar en mi campaña. Listo, y terminando con la última pregunta, esta específicamente la formulamos hace unas semanas para usted preguntándole a los colectivos, tanto consejo, plataforma, colectivos de juventud, ¿sí? Y nos salió la siguiente pregunta, y es, para su merced, ¿quién es David Ortega? ¿Cómo lo conoció? ¿Por qué estuvo de secretario general? ¿Qué pasa? Hasta nos dieron una pequeña connotación, y es que hasta los lemas se parecen. Su lema es Fuerza de Duitama, el de Ortega es Unamos Fuerzas. Entonces, ¿cómo ve esto? Y para usted, ¿quién es David Ortega? Bueno, lo primero es como aclarar que el lema de David en la segunda campaña creo que fue Vamos por el Cambio, si no estoy mal. El Fuerza de Duitama no tiene nada que ver con el Unamos Fuerza. El Fuerza de Duitama se tomó la decisión de tenerlo porque es un mensaje de fortaleza a la ciudad, Sebastián. Porque hoy el municipio pasa por un momento difícil y por eso es un mensaje de fuerza, de fortaleza, de esperanza de salir adelante, de perrenque, de que las cosas pueden estar mejor. Y por eso es que yo no estuve de acuerdo en transmitirle a la ciudad vamos por el cambio o llegó el momento de otra cosa o es ahora, no, nada de eso. Hoy Duitama necesita es fortaleza para salir adelante, entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra. Para mí David Ortega es un personaje al cual, bueno, vamos a estructurar esta respuesta como para contar bien la historia, ¿sí? Yo fui secretario general y de gobierno en el municipio de Socotá, porque el actual diputado Dairo Herrera, siendo alcalde, me llamó, no lo conocía, me llamó por mi hoja de vida y me dijo, Diego, digamos tengo una recomendación, ¿te gustaría ser secretario acá de Generalidad de Gobierno en Socotá? Y acepté, me fui a trabajar a Socotá porque estaba trabajando en el Meta, estaba lejos de mi hija y decidí estar acá. Estando en Socotá, yo le dije al alcalde, hombre, mi sueño es ser alcalde de Duitama, pero me gustaría participar en un consejo. Entonces él me dio el consejo, el sabio consejo, y me dijo, Diego, hágale. Fue un apoyo, digamos, moral en ese momento a Dairo, por eso yo lo quiero mucho a Dairo, somos muy buenos amigos, es como mi hermano, mi padre, porque él me impulsó, él me motivó, y yo ahí decidí participar al consejo. Entonces Dairo, siendo alcalde por el Partido Liberal, me dijo, Diego, ¿te gustaría participar por la línea liberal? Yo le dije, sí, alcalde, eso sería bonito. Entonces se habló con el partido y me dieron un espacio por el Partido Liberal para ser candidato al consejo. Entré de relleno, Sebastián, ¿sí? No conocía yo en ese momento a David Ortega. Conocí a David Ortega cuando entré a esa lista del consejo. Tuvimos muchas discrepancias en esa campaña, porque me acuerdo tanto que en esa campaña David direccionó su apoyo como candidato a la alcaldía, sobre todo a Javier Cel. Yo soy amigo de Javier Cel, digamos que no tengo nada en contra de él también, es un buen tipo, también me cae muy bien Javier. Pero en ese momento, eso fue en el 2019, que fueron las elecciones, tuvimos muchos problemas porque yo sí tengo mucho carácter y digo las cosas como son, o sea, para mí es blanco o negro, Sebastián. Entonces yo le dije, oiga, pero es que usted está llevando a las reuniones solamente a Javier. Hay más candidatos dentro de la lista, ¿sí? No, nada, él siempre quiso llevar a sus reuniones, impulsar a Javier. Paradójicamente no quedó Javier, quedamos muy cerquita ahí en votación. Me tocó guerreármela, me tocó lucharla con poquita plata, con ideas, sacamos 720 votos, estuvimos muy cerca de la curul. Posterior a eso, yo no volví a hablar con David. Yo me posicioné como funcionario de la Contraloría General de la República en el año 2021. Vinieron las atípicas de Duitama, yo no acompañé al exalcalde, ahí de una vez les hago la aclaración, lo acompañé en la primera elección, porque era candidato al consejo, aún con diferencias. En la segunda elección... Pero nunca se formó una amistad o algo. Nunca se formó una amistad. Su merced mismo lo dijo ahorita, ¿no? Fue un cargo de confianza quedar secretario de general. Claro, fíjate cómo es de paradójico. Nunca se formó una amistad.
David claramente en la segunda elección me llamó y me dijo, Diego, tú fuiste candidato al consejo, échame una mano. Yo le dije, David, me da un poquito de pena con su merced, pero en este momento no puedo porque soy funcionario público. De hecho, era funcionario de auditor de la Contraloría de Recursos de Regalías, menos podía hacer participación en política. Yo le pedí excusas. Sí le dije que lo iba a acompañar con el voto y que mi familia lo iba a acompañar con el voto, pero que en esta oportunidad no podía yo hacerle campaña. ¿Sí? El alcalde es elegido y me llama y me dice, Diego, yo vi su hoja de vida, me parece que usted es un buen tipo, me parece que usted es un buen profesional, ayúdeme con la Secretaría General. Esto, bueno, no sé, creo que se te hace un poquito difícil de creer, pero pasó así. Yo había pasado por una situación de salud, digamos, más o menos un mes antes de la elección, muy compleja, porque me descubrieron un quiste en la cabeza, estuve en una situación de salud muy compleja, física y mentalmente, porque fue un momento muy difícil de mi vida. Él estuvo como muy pendiente también en esa situación. Digamos que ahí como que se formó tal vez esa empatía, ¿Cómo diría? Esa cercanía, sí. Tal vez. El hecho es que él queda de alcalde, Sebastián, me llama para ser secretario general. Acepto porque yo no había tenido la oportunidad de trabajar en Duitama después de haber hecho la judicatura en la Secretaría General. Entonces me pareció muy bonito porque llegué 11 años después de haber hecho mi práctica a ser secretario general, que era donde había hecho esa situación. Fue un gobierno que para mí fue bueno al principio, con dinamismo. Fue un gobierno en el que el alcalde también escuchaba a su equipo. Fue un gobierno en el que se estructuraron metas importantes, en que el alcalde estaba también como juicioso cumpliendo con su programa de gobierno, en el que habían grandes profesionales. Estaba la doctora María del Pilar Jiménez, gran experta jurídica en la oficina jurídica, el arquitecto Mauricio Fonseca en planeación, estaba yo en general, habíamos buenos profesionales, se podía trabajar bien. Pero desafortunadamente, Sebastián, se rompió la institucionalidad en diciembre del 2022. El alcalde decide adelantar un proceso de contratación denominado llave en mano. En derecho y en materia de contractual nosotros denominamos el llave en mano como un proceso en el que se contrata estudios y diseños y obra en el mismo proceso, ¿sí? Usualmente lo que se hace es contratar estudios y diseños, y una vez tengas los estudios y diseños contratas la obra porque sabes cuánto te va a costar la obra. Sí. Entonces, por lo tanto, es un contrato arriesgado. La mayoría de los elefantes blancos... Facilita corrupción, por así decirlo, ¿no? Puede ser, pero pone mucho más en riesgo la ejecución de los recursos. La mayoría de los elefantes blancos que hoy está investigando la Contraloría, o no la mayoría, sino muchos, son de procesos de llave en mano. Porque resulta que yo quiero contratar una obra que vale 1.000 millones de pesos, saco 100 millones de pesos para los estudios y diseños y me quedan 900. Pero resulta que después de contratada, el contratista me dice, Diego, acá están los estudios y diseños, la obra no vale 900, la obra vale 2.000. Y la ley a mí me permitía adicionar solamente el 50% del presupuesto. Entonces, claramente no voy a poder terminar la obra. Por eso es un proceso arriesgado. Al alcalde se le dijo y se le repitió hasta el cansancio que no adelantara ese proceso así. Sin embargo, él fue terco y decidió adelantarlo así. Es un proceso permitido por la ley, también te digo, ¿no? No está desarrollado por la ley 80 o la ley 1150, pero sí está permitido por la jurisprudencia, ¿sí? Inclusive hay pliego tipo por parte de Colombia Compra Eficiente. Entonces se hizo así el proceso. Yo no era el encargado de estructurarlo porque yo como secretario general era trámite a los procesos, pero no los estructuraba desde su planeación. Ese proceso se estructuró desde programas sociales porque es un centro de discapacidad. ¿Sí? Resulta, Sebastián, que el 30 de diciembre del año 2022 se presentó un solo contratista de ese proceso y no cumplía con los requisitos legales, ¿sí? Yo en audiencia de adjudicación le dije al alcalde, le dije al comité de contratación las razones por las cuales no se podía adjudicar ese contrato. Y lo expuse y lo dejé en acta, ¿sí? El alcalde pasa por encima de mi criterio, pasa por encima del criterio del comité de contratación y decide adjudicar el proceso sin ningún sustento técnico, jurídico o presupuestal, ¿sí? Decide adjudicar ese proceso. Yo
en el afán de que no la embarrara, le dije al alcalde, se está equivocando, es 30 de diciembre, primero se está equivocando al adjudicarlo y pasar por encima de mi criterio jurídico y desde el comité de contratación. Segundo, es 30 de diciembre y no van a alcanzar a legalizar el contrato. Tenía una vigencia futura ordinaria, se iba a quedar sin recursos, y tal fue. Así fue. En el año siguiente se quedó un contrato sin ejecución, se quedó un contrato sin presupuesto, tuvo que revocar el acto administrativo de adjudicación, el que tanto le rogué que no adjudicara, pero en ese momento yo sentí que se había roto la institucionalidad, Sebastián, porque si el alcalde no escucha a su secretario general, Sí. que es el que lo guía en materia jurídica de contratación, pues entonces ya no necesita a su secretario general. Al mismo tiempo, el alcalde dio la orden de adelantar la prórroga del alumbrado público 4 meses antes de que se terminara. 4 años antes, perdón, porque se vence en el 2027. Me opuse rotundamente a esa prórroga, Sebastián, porque creo firmemente como candidato a la alcaldía que no podemos seguir concesionando el alumbrado público. Tenemos que tomar otras medidas jurídicas. Al mismo tiempo se radicaron los estudios para meter 1.300 millones de pesos en cámaras obsoletas acá en Duitama en un banco de repuestos, que era meterle repuestos a cámaras viejas, que ya se hubiera perdido esa plata. Gracias a Dios no se hizo y que hoy todavía está la plata para poder ejecutarla. Se radicó la solicitud de adicional de un contrato de 7.000 millones de pesos que ya existía, una solicitud por 3.500 millones de pesos para hacer un colegio sin estudios y diseños, sin viabilidad, sin destinación del predio, sin licencia. Le devolví el proceso. Entonces, todas esas situaciones, Sebastián, yo creo que él creyó que yo iba a decirle, tranquilo alcalde, hágale con todo esto. Y me tocó decirle al alcalde, perdóneme, como le acaba de decir a su merced Sebastián, yo no tomo atajos ni por plata, ni por poder, ni mucho menos por bajarle la cabeza a un mandatario cuando está haciendo las cosas mal. Pasé mi carta de renuncia autónoma, libre, y le dije, yo no le acolito esto, ¿sí? Yo me he desarrollado más desde lo profesional que desde lo político, pero también he tenido el carácter de alejarme, Sebastián, cuando las situaciones no se han dado. Y me parece paradójico porque esa administración, el que le puso más trabas desde la gobernabilidad al alcalde con lo que no se podía hacer, fui yo. El que estuvo al lado del talento humano. Su merced, pregúntele a cualquier persona de planta de la administración quién fue Diego Sandoval, porque allá lo saben. Y el que se paró en la raya con lo que no se podía hacer, fue el secretario general. Pero lo que más me pareció curioso, Sebastián, y me fui con la frente en alto, porque yo le digo a la gente, hoy la gente que me juzga, le quiero decir, yo hice parte de un gobierno que me llamó a trabajar por Duitama, y que no lo elegí yo solamente, lo eligieron los duitamenses, pero también supe irme. El que me está criticando que hubiera estado ahí, ¿se hubiera vendido o no se hubiera vendido? No lo sé, pero él sí sabe que yo no me vendí. Ahora bien, me llama muchísimo la atención que hoy en el gobierno actual hay un exconcejal al cual respeto mucho, también es mi amigo. Hay un exconcejal que ayudó a llegar a David Ortega a la alcaldía. Es secretario de la actual administración. Hoy en la campaña de Rochi hay un exsecretario de David Ortega, secretario de Cultura. Hoy en la campaña de Rochi hay varios exfuncionarios y contratistas de esa administración de David. Pero al que quieren encasillar, como que es el que de David Ortega, como que es el que no sé qué, como que es que fue es a Diego Sandoval, no. Esto es una estrategia para manchar mi nombre en una administración que claramente empezó bien, pero terminó mal, pero no terminó conmigo. Yo tomé la decisión de irme y yo por eso le hago la aclaración y le cuento como tan detalladamente, Sebastián, que es uno de los primeros medios que yo le explico las razones puntuales por las cuales yo me fui del gobierno de David Ortega. Es más, me llamó la fiscalía ahorita en enero por ese tema del centro de discapacidad para rendir mi testimonio y el fiscal me dijo, Diego, usted fue un secretario con mucho carácter y dejó plasmado en el acta de adjudicación que ese proceso no se podía adjudicar y probablemente le imputen cargos al exalcalde por ese contrato el cual yo me opuse y que hoy no se ha puesto la primera piedra, Sebastián. 5.000 millones de pesos embolatados de la población en discapacidad. Diego, pregunta autónoma que me surge, ¿no? Porque también lo vimos con unas denuncias que se iban a hacer, que eran base también de una campaña y que nunca se hicieron, ¿no? Su merced, pues más que una denuncia, ¿por qué nunca hizo un comunicado público de estas
cuestiones que está contando con David Ortega, ¿no? Sabiendo que desde Sí. su criterio profesional estaban mal, Por en supuesto. en su debido tiempo, ¿no? Bueno, yo dejé en varias plataformas acá de Duitama en mis redes sociales, cuando me alejé de la administración, un comunicado público del por qué me alejaba yo de la administración, en términos generales, porque no vendía ni mis principios, ni mis ¿Lo valores. podemos encontrar? Por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. No, acá lo tranquilo, tengo. lo buscamos pueden apenas buscar. está. Ese comunicado es del 3 de abril del 2023. 3 de abril específicamente del 2023, que fue cuando yo me alejé de la administración. Ahí está, y está en Noticias Duitama también. Lo puse yo, pero lo que pasa es que yo no especifiqué las razones por las cuales me iba desde el punto de vista jurídico, porque en ese momento quise tener una reserva legal de la situación por disposición de la ley, porque yo primero tenía que estructurar muy bien cuál iba a ser el actuar de los entes de control frente a esa situación. Porque, por ejemplo, mira, paradójicamente, Sebastián, ese tema del centro de discapacidad está investigado por la Fiscalía, pero la Contraloría, en una denuncia que se hizo, lo archivó. Entonces, fíjate, te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. Tú me hablabas ahorita hace un momento de burocracia, Sí. ¿sí? Y tú me hablabas de que de pronto se contraten a los amigos. Entonces sale un concejal o sale alguien de la oposición a decir, es que se está contratando al amigo de tal persona en la alcaldía. Ah, bueno, ¿pero es legal? Sí, sí es legal, pero no, me parece que está mal hecho. Ok, a eso va mi comentario, porque hoy lo que está permitido por la ley se volvió delito para ciertos sectores y se reprocha más. Pero lo que es un delito, No se al reprocha. parecer se olvida en el tiempo, al parecer se engaveta en los entes de control, al parecer se archiva, al parecer no tiene una connotación de denuncia como debería tener. Entonces, estamos en una sociedad en donde se direcciona cierta información al gusto del consumidor, con lo que se quiere escuchar, con el daño que se quiere hacer. Hoy, a pesar de estar en un mundo globalizado y a pesar de tener la información de nuestra mano, es mucho más difícil conocer un candidato que antes. Porque antes se hacía una campaña más decente, Sebastián. Antes no teníamos la información a la mano, pero por lo menos podíamos tener acceso a un candidato y escucharlo un momento, sin que llegara tanta información falsa al oído de uno, sin tanta guerra política, sin tanta polarización, sin tantos perfiles falsos diciendo lo que se les dé la gana. Es más, sin tantas plataformas comunicacionales que no son medios de comunicación, sino plataformas creadas para desinformar o para venderse al mejor postor políticamente hablando para que desinformen acerca de la otra campaña. Es triste, es realmente triste esta situación, pero sí te hago la aclaración que yo dejé en mis medios. La aclaración. Es más, después de esa publicación que hice, tengo otra en enero del 2024. Porque en enero del 2024 sale el alcalde, es que si la encontrara te la leería. Me gustaría leértela. Me Listo. gustaría leértela. Ven, hazme un favor, búscame. Si quiere la podemos subir, cortar, nos envía la Por publicación y la supuesto. ponemos en edición. Mira, búscame aquí para abajo una publicación de enero del 2024, por favor. Es un escrito. En enero del 2024, David decide salir a entregar periódicos de su gestión, periódico falso además, con información falsa. Y salgo yo inmediatamente y le digo, no desinforme a la gente, no lo haga, no sea cínico, porque usted no fue un buen alcalde. Y lo digo con un poquito de sentimiento, Sebastián, porque nosotros confiamos en el alcalde. Confiamos en un proceso democrático y confiamos además en un proceso de partido. Pero, porque yo milité mucho en el Partido Liberal y también entregué mucho al Partido Liberal. Pero eso también define que que no haya sido un buen alcalde, también que no fue un buen equipo, ¿no? Por fue un supuesto, equipo ineficiente. Pero Sebastián, una buena campaña. empecemos porque usted puede tener un buen equipo. Pero si usted no lo escucha, usted está solo. Usted puede tener al mejor equipo del mundo al lado en su gabinete. Sí. Pero si usted no escucha a su equipo, si usted no escucha una recomendación en el marco de la ley, si usted simplemente quiere pasar por encima de la ley y de la gente, usted está solo. Y simplificando, para pasar ya a la ronda final, ¿cómo lo hace sentir esto? ¿Sí? Una respuesta corta. El haber tenido un equipo de trabajo o haber formado parte de un equipo de trabajo que terminó siendo ineficiente, que usted mismo lo está diciendo, ¿no? Ineficiente y que permitió ciertos atributos a que Duitama perdiera un desarrollo que venía teniendo, ¿no?
Claro, pero hay dos situaciones ahí. La primera es que yo estoy muy orgulloso del trabajo que hice en la administración. Lo que pasa es que el secretario general no hace puentes, no arregla vías. El secretario general es un cargo, Revisa los contratos. es un cargo administrativo netamente, Sí. 100%, como el de Hacienda, como el de control interno disciplinario de Pero gestión. es un ¿Sí? cargo de suma importancia. Claro, ¿no? pero es un cargo Recordemos de eso. suma importancia. Fíjate que hasta donde yo me fui jurídicamente, las cosas se hicieron muy bien en lo que respecta a mí. Pero yo sí estoy muy orgulloso porque la administración se modernizó en mi gestión. Se implementó la ventanilla única que hacía 15 años estaba por hacerse y no se hizo, y nosotros pudimos implementarla. Ese letrero que tú allá encuentras en la administración y ese trámite que tú encuentras cuando llegas a radicar un documento, lo pudimos hacer desde la Secretaría General. Se adelantaron modernizaciones en procesos y procedimientos. Se le dio estudio de educación superior a algunos funcionarios de la administración con la Uniminuto. Pero, Diego, en respuesta corta, Claro. sentimiento, ¿cuál? No, pues ¿Cuál frustración. es? ¿Frustración? Frustración porque nosotros apostamos a un proyecto. ¿Sí? Frustración como equipo, como proyecto. Y de hecho yo lo decía ahí en el escrito, yo lo decía, nosotros confiamos en este proyecto. Y el alcalde nos quedó mal, porque es que el líder, uno no tiene la culpa por las decisiones que toma. Tú me puedes acompañar hoy, Sebastián, a campaña, y puedes acompañar a gobierno, y pues tú no vas a saber, tú vas a confiar en mí, pero si yo decido perder mi camino, pues desafortunadamente eso no va a ser culpa tuya, pero vas a sentirte frustrado, vas a sentirte defraudado, porque el camino no era ese. Listo, Diego. Y pasando a la siguiente ronda de preguntas que le tenemos, como dinámica, rápidamente, le vamos a... Primero que todo, me gustaría saber una opinión antes que también va con la dinámica. Usted dijo que usted era un hombre negro o blanco, ¿sí? David Ortega, ¿negro o blanco? Negro. ¿Negro absolutamente? Mire, yo quiero decirle una cosa que es un pensamiento de vida, Sebastián. Este tema de los atajos por plata y de poder son atajos que no llevan al ser humano a algo bueno. La plata y el poder llegan por añadidura cuando se alcanza el éxito, el reconocimiento y el respeto de la gente. Lo que pasa es que hay ciertas personas que sienten que no tienen la capacidad de llegar lejos sin tomar ese atajo o sin meterse en ese hueco. Yo no soy ese, pero el alcalde o el exalcalde de Duitama tomó el camino errado. Y por eso hoy perdió el reconocimiento y el respeto de la gente, incluido el mío. Y hoy dicen, es que Diego es el candidato de David. Jamás me he vuelto a sentar con David después de que salí de la administración. Y sería con la última persona, Sebastián, que yo haría una alianza política en el marco de esta candidatura o de cualquier otra en mi vida. Así que, negro. ¿Cuál sería la primera? Bueno, siguiendo con los puntos, ya para finalizar, le voy a dar un rango que es excelente, bueno, regular, malo, pésimo, nunca más. ¿Listo? Y le voy a mencionar. José Luis Borges. Regular, pero quisiera exponerte algo. Corta. Pésimo alcalde, gran político. Partido Liberal. Uy, soy liberal de corazón, pero hoy no comparto los criterios y el equipo que han tenido sus líderes. Entonces, regular. Regular. Alexander Serrato. En el rango que tú me diste, regular. Wilfredo Bonilla. Regular. Rocío Bernal. Es que no puedo decir nunca más. Ojalá que sea nunca más, pero voy a decir regular. Beto. Regular. Diego Sandoval. Eso es como cuando uno lo ponían a autocalificarse en el colegio. ¿Cómo era que empezaba? Regular. Excelente. Excelente. Bueno, no. Regular, yo creo que, malo. Yo creo que sería muy pretencioso de pronto decir excelente con la crítica que he hecho con los demás. Entonces voy a decir que bueno.
Bueno, porque hay cosas por mejorar, pero tenemos la capacidad de hacerlo. Consejo municipal, Regular. el actual, ¿no? Regular, Regular. regular. Petar, Lejana. No está en el rango, pero buen proyecto, mal proyecto, no, regular, es un proyecto necesario. necesario. Necesario, sea, absolutamente necesario. Excelente proyecto. Excelente proyecto, lo necesitamos, pero de largo alcance. Subsistema de juventud, Bueno, ¿lo conoce? tengo cierto conocimiento, digamos que conozco ciertas particularidades de participación, pero pues a fondo hay que ver. David Ortega a la cámara. Nunca más. Listo, Diego. Finalizando con esas preguntas, nos agradó tenerlo, saber qué pensaba, Gracias, Sebastián. también que tuviera el espacio, pues, de mencionar sus cuestiones. Diego, muchas gracias por estar acá. Hombre, un gusto, Sebastián. Listo.